La sublimación es una técnica de impresión que permite transferir una imagen de alta calidad a un objeto mediante el uso de calor y presión. El día de hoy hablaremos acerca de qué se necesita para que sublimemos nuestros trajes de baño o cualquier otra prenda. Bienvenidos. El proceso de sublimar en casa se compone de varias fases y podemos abarcar una o todas ellas. O podemos dedicarnos al negocio de print on demand realizando el proceso para terceros. En esta actividad es necesario contar con algo de dinero, sea que abarquemos todas las fases o que tercericemos el proceso. Vamos a ver el paso a paso. Debemos tener los patrones digitalizados y esto aplica tanto para trajes de baño como para otro tipo de prenda. También debemos contar con la tela en la que vamos a confeccionar esa prenda. Si es traje de baño debe tener licra y poliéster o nylon o algún otro componente, y lo mismo si es otra prenda de vestir, ya no será con licra, pero la mezcla que sea debe tener en su mayoría poliéster. Tengan en cuenta que la tinta de sublimación no se adhiere al algodón. Luego deberíamos preparar los diseños que vamos a imprimir en esas prendas. Para crear estos diseños debemos utilizar algún software de diseño como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape. No sé si hay más, posiblemente. Estos son los que yo conozco y mi favorito es CorelDRAW porque pesa poco y porque es sencillo de utilizar. Si no eres un experto del diseño y no quieres tomarte las molestias, puedes encontrar diseños gratuitos en línea. Hay páginas como FreePic, Bectizi, Deposit Photos, Bexels o incluso buscando en Google y especificando que sean imágenes de alta calidad que podemos utilizar perfectamente. O también podemos utilizar Canva, que trae plantillas personalizables muy bonitas. Una vez que ya tengas el diseño, entonces hay que imprimirlo. Y para eso necesitamos tintas especiales para sublimar, que son diferentes a las tintas que utilizamos normalmente para imprimir papel. Papel de sublimación, que es un papel que tiene una cara cubierta de una cera que permite la transferencia de la tinta al producto final. La impresora dedicada solamente a sublimación es una impresora común y corriente, pero solamente le podemos colocar la tinta de sublimación. No podemos alternar entre que imprima con tinta normal y tinta de sublimación. Lo importante al elegir la impresora es que no utilice calor al momento de imprimir. Suelen ser impresoras caseras comunes y corrientes, pero existe esa diferencia en el proceso de impresión, con calor o sin calor. Para sublimar se necesita sin calor. Del tema de los colores hay que hablar, ya que según la combinación impresora, tinta, papel, tendremos como resultado diferentes tonalidades. Para eso los fabricantes de tintas han diseñado lo que llaman perfiles, que son archivos de configuración de impresión para que según la marca de la tinta combinada con el modelo de impresora den unas tonalidades específicas. Para esto lo mejor es hacer pruebas, averiguar cuál es el perfil de color recomendado para instalarlo en nuestro equipo e imprimir muestras de paletas de color tanto RGB como CMYK, es decir, de colores diseñados para verse en pantalla y colores diseñados para verse impresos. Esto es un periodo de prueba, ensayo y error que siempre debemos hacer antes de comenzar a sublimar nuestras prendas para no perderlas y para saber cuáles van a ser las tonalidades aproximadas de colores que vamos a obtener cuando hagamos la sublimación. Además de la impresora y las tintas de sublimación, entonces deberíamos tener una plancha o prensa de calor. Estas que son como una sanduchera donde colocamos en la parte inferior la tela con el papel de sublimación ya impreso sobre ella y bajamos la plancha superior. Se ejerce presión y calor simultáneamente durante un tiempo determinado y esto es lo que hace que la tinta se transfiera del papel a la tela de manera permanente. Intenté en alguna oportunidad hacerlo con la plancha de la casa, la plancha que usamos para nuestra ropa, y la verdad es que la presión que hay que hacer es demasiada. Entonces, como la plancha es más pequeña que la zona a sublimar y es difícil saber bien
en dónde estás haciendo la presión es una tarea un poco difícil. No es imposible, pero es complicadita. Si nosotros no quisiéramos complicarnos la existencia con todo este proceso, existen empresas que hacen todo el trabajo por nosotros. ¿Qué hay que hacer? Enviarles, eso sí, el patrón, ya sea el PDF, por lo menos el PDF completo, no en hojitas, sino uno tamaño real para Plotter, porque ellos tampoco van a darse a la tarea de armar las páginas para unificarlo. Yo en otro video les voy a explicar cómo unir esos patrones que vienen en páginas PDF separadas para que sea uno solo. Pero les podemos enviar ese patrón y ellos ofrecen hasta los estampados. Ellos tienen opciones de estampados o los pueden descargar, nos mostrarán qué tienen, o si tenemos alguno que nos guste, nosotros se los enviamos también y ellos se encargan de todo. Y como tienen equipos que son más grandes, el trabajo lo harán con muchísima más facilidad. La intención del video, sin embargo, es ver que existe la posibilidad de hacerlo en casa por el tema de las cantidades, ya que estas empresas una sola pieza, un solo traje de baño o una sola franela, camiseta, una sola gorra no te la van a hacer. Ellos te exigen una cierta cantidad de prendas y en tela una cierta cantidad de metros de tela para hacerlo, pero en el momento que uno necesite que le hagan volumen, hay empresas dedicadas a esto y no nos tocaría hacer mucho trabajo más allá de tener los patrones en las tallas y decir cuál es el estampado que nos gustaría, ya sea de los que ellos nos ofrezcan o los que nosotros les llevemos ya seleccionados. Así que yo los invito a que si están interesados en esta forma de obtener estampados personalizados, lo intenten con la sublimación casera. Lo más costoso allí sería la plancha, que puede estar por el orden de los $250 o $300. La impresora pudiera costar, una impresora sencilla, pequeña, unos $100. Y bueno, los insumos, los consumibles, ya va a depender de las cantidades que utilicemos y variará el precio según la cantidad, pero los resultados pueden ser muy bonitos. También hay que considerar que teniendo ya los equipos, plancha, impresora, etcétera, podemos agregar artículos para combinar nuestros trajes de baño, como bolsos, gorros, toallas y otra cantidad de prendas que pueden hacer todo un kit que hará que sea más atractivo para los clientes. O hacer las combinaciones de trajes de baño familiares para el papá, la mamá, los hijos, totalmente personalizados, que también llaman mucho la atención. Y para acelerar la recuperación del capital invertido, también pueden aprovechar de hacer print on demand para otras personas. Les doy las gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video.